El día de hoy vamos a ver la genética relacionada a la adicción a la nicotina. La sesión nos las va a dar perdón. Nos las va a impartir el doctor Arnoldo Aquino Galvez. Él actualmente está trabajando, está aquí en el Laboratorio de Biología Molecular, en el Departamento de Fibrosis Pulmonar, aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él, de su parte, de su formación académica, titulado por químico clínico por la Universidad Veracruzana. Posteriormente realizó una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Biológicas y Biología Experimental, en el periodo 2001 al 2004. Posteriormente hizo su doctorado igual aquí en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y posteriormente con diplomado en investigación genómica. Ha participado en múltiples grupos de investigación, principalmente junto al doctor Selman aquí en el instituto y a la doctora Georgina González Ávila, aquí igual en el Instituto del INER. Le doy la palabra, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, lo que hoy les voy a platicar realmente es mucho sobre cómo se ha llegado a dilucidar que hay ciertas bases genéticas en la adicción a la nicotina. Realmente no voy a mencionar muchos genes porque la revisión fue muy amplia. Para mí es un campo muy interesante. Quise ver el programa, pero no logré verlo bien. Y entonces voy a dar unos antecedentes que me imagino que ya todos conocen, pero bueno, preparé algunos antecedentes antes de platicarles cómo es que se llega a dilucidar estas bases genéticas. Bueno, con relación ¿cómo quito esta? A la epidemiología de la adicción a la nicotina que tiene que ver con la adicción al tabaco. Entre los años 2016 y 2017 se hizo una encuesta. En esta encuesta se llegó a tener el porcentaje de la población adulta en México que era fumadora y eso representó el 17.6% de la población adulta que fumaba. Esto representó alrededor de 14.9 millones de personas y en esta encuesta también otro dato que arrojó fue que la edad promedio de inicio del hábito de fumar fue alrededor de los 16 años y que además este consumo de tabaco está relacionado con aproximadamente 60,000 muertes anuales. Con relación a estos 14.9 millones de personas, el 27%, el 27.1% corresponde a hombres y el 8.8% a mujeres. Y con relación a los adolescentes que van de 12 a 17 años, se sabe que de estos 14.9 millones el 6.5% son fumadores y de esto, igual que en el caso de los adultos, se ve que el que más fuma es el varón. En este caso, los adolescentes es de 9.2 y las mujeres 3.8. Sin embargo, también hay otro artículo que nos dice que este consumo de tabaco a nivel mundial sigue siendo alto. O sea, ha disminuido un poco el consumo, pero que sigue siendo alto, ya que el 36.7% de los hombres y el 7.8% de las mujeres sigue fumando a nivel mundial. Bueno, este hábito tabaco tiene que ver con la adicción a la nicotina. Entonces, por lo tanto, yo sí quisiera como definir brevemente qué es la adicción, aunque muchos hace algunos años todavía no lo consideran como una enfermedad. Realmente, una de las definiciones es que es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de una sustancia o realización repetitiva de una conducta, a pesar de que ésta puede llevar a consecuencias negativas para la salud, para las relaciones y el bienestar general, o sea, tanto para la salud o para las relaciones humanas o para el bienestar en general. Y esta adicción puede ser a sustancias o puede ser a conductas.
En el caso de las sustancias, pues ya conocemos que hay drogas, alcohol, y en el caso del tabaco a la nicotina. En el caso de las conductas, pues puede ser al juego, el internet, a las compras compulsivas, o a la adicción a la comida o a alguna otra adicción. Esta adicción tiene que ver, o lo que hace es que provoca cambios en algunos circuitos cerebrales relacionados con el control de impulsos, la recompensa y la motivación. Esto lleva a la incapacidad para dejar de usar esas sustancias o abandonar un comportamiento en el caso de que sea de tipo de conductas, a pesar de los intentos de hacerlo. Entonces, esta cuestión de la adicción, ay, perdón, es que no sé cómo quitar, cómo quito esto. Bueno, aquí les muestro los componentes muy generales que son claves en la adicción. Y bueno, hay componentes neurobiológicos, componentes psicológicos, ambientales, y lo que a nosotros nos compete en esto es la parte genética. En cuestión de los componentes ambientales, hay situaciones como, por ejemplo, el, el nivel de estudio, el nivel académico puede llegar a ser muy importante. El nivel socioeconómico, también puede llegar a ser importante. Entonces, hay una lista muy grande dentro de la parte ambiental que puede sumarle riesgo a la cuestión de la adicción. Entonces, no es una cosa muy simple o sencilla, sino que sí es un poco compleja. Ok. ¿Qué es lo que le da la adicción al tabaquismo? Bueno, se sabe muy bien, y todos muy bien lo conocen, que el tabaco y el humo del tabaco contiene alrededor de 8.622 sustancias químicas. Aquí en este artículo se ve el número de estudios, más o menos los compuestos químicos que tienen el cigarro y el humo del cigarro, e incluso las diferentes fases de este humo que existe, ¿no? De segunda mano, de tercera mano, de primera mano, qué tipo de componentes tienen este. Pero uno de los más importantes, y al que se le ha atribuido la adicción, es la nicotina. Entonces, por eso es que se considera que el uso del tabaco, bueno, el consumo de tabaco es debido a la adicción a la nicotina. Dentro de los mecanismos neurobiológicos de la adicción a la nicotina, tenemos que, bueno, esta para empezar es una droga altamente adictiva que se encuentra en el tabaco, que incluso es algo muy chistoso. La planta del tabaco tiene esta nicotina, pero la utiliza de manera normal, o sea, su función biológica en la planta o en las hojas de tabaco es una cuestión de defensa. Se ha visto que las hojas de tabaco, cuando algún insecto se está comiendo alguna parte de estas hojas de tabaco, en esa parte se concentra más nicotina. Esta nicotina, al ingerirla los insectos, es como una manera de repeler que sigan dañando a la planta. Entonces, esta nicotina, bueno, nosotros humanos la hemos, bueno, la planta del tabaco la hemos utilizado para recreación, pero realmente tiene una función biológica en la planta del tabaco. Entonces, esta nicotina es adictiva, se encuentra en el tabaco e impulsa el uso continuo a pesar de las consecuencias nocivas. El inicio del abuso de la nicotina involucra el sistema muy importante que se llama dopaminérgico mesolímbico, que contribuye a los estímulos sensoriales gratificantes. O sea, esa es la función de este sistema, gratificantes, y los procesos de aprendizaje asociativo en las etapas iniciales de la adicción. Entonces, esta adicción tiene que ver, está muy relacionada con el sistema nervioso central, ya que altera cómo el cerebro procesa las señales de recompensa y placer, y alteraciones en el comportamiento. Las personas adictas pueden mostrar cambios en su comportamiento, como la pérdida de control sobre el consumo, la sustancia y la búsqueda compulsiva de la misma.
Para mí es importante como más o menos dar el antecedente de qué es esto del sistema dopaminérgico mesolímbico. Bueno, se sabe que es una red de neuronas en el cerebro que utilizan a la dopamina como neurotransmisor y que este sistema es clave en diversas funciones que tienen que ver con la sensación de recompensa, la motivación y el placer. Y es la principal estructura neurobiológica implicada en el fenómeno de la adicción. Aquí adelante, en esta diapositiva, les muestro más o menos este sistema de qué tipo de neuronas está formado. Como lo menciona aquí, se origina en la parte del cerebro llamada área tegmental ventral, que es esta parte, área tegmental ventral, que son este tipo de neuronas y que se proyectan hacia varias áreas, principalmente una que se llama el núcleo accumbens y otras regiones del sistema límbico que están involucradas en las emociones de recompensa. Entonces, la dopamina que se libera en este sistema está relacionada con la sensación de recompensa y placer. Un ejemplo es que cuando, como lo muestro aquí, que te gusta algo y quieres hacer algo, te gusta alguna comida en especial o alguna, como dicen, una buena noticia, se libera dopamina y es lo que lo que nos hace sentir bien. Entonces, curiosamente, este sistema es el que está relacionado con las cuestiones de la adicción, en este caso de la adicción a la nicotina. Y el más funcionamiento de este sistema puede estar relacionado no solo con las cuestiones de la adicción, sino con cuestiones como, por ejemplo, la depresión y la esquizofrenia. Eh, entonces, esto es este es el sistema que está involucrado en las cuestiones de la adicción. Ahora, la liberación de la dopamina, en el caso de cuando una persona fuma, lo que se ha reportado es que se libera de manera inmediata, ¿no? Aquí abajo hay la actualización de un artículo, dice que en 10 segundos, una vez que tú inhalas el humo del cigarro, a los 10 segundos se produce un aumento, llega la nicotina a esta región del cerebro para liberar la dopamina en el núcleo accumbens. Y esto lo que hace es que provoca esa sensación inmediata de placer y recompensa, lo que explica por qué las personas disfrutan mucho de este hábito. Entonces, aquí en estas gráficas podemos ver, por ejemplo, el tiempo que toma o de liberación de dopamina en el núcleo accumbens inducido por diferentes reforzadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del alimento, vemos que antes de la hora se eleva y muchos de estos se elevan antes de la hora. Por ejemplo, en el caso de la, de la cocaína, se eleva después de la hora, más o menos entre la 1 y 2 horas. Y algunas, esto es interesante, ¿no? En el caso de la nicotina, pues sí es una elevación muy rápida que o sea, que lleva de manera inmediata al cerebro y esto provoca que se segregue dopamina de manera inmediata. Este, este efecto de la nicotina en el sistema dopaminérgico mesolímfico lleva también a una cuestión de refuerzo positivo. ¿Qué es esto? Es que la liberación de esta dopamina crea una asociación positiva con el acto de fumar y esto lo que hace es reforzar el comportamiento. O sea, al aumentar o sea, al tener nicotina, aumenta la dopamina provoca esa sensación gratificante y esa sensación gratificante se disipa de manera incluso rápida, lo que provoca que otra vez tengas el deseo de fumar, de tener más nicotina, y esto es como un ciclo a lo que se le llama ciclo adictivo. Entonces, tiene que ver con el refuerzo positivo. Otro efecto de la nicotina en este sistema es una cosa que se llama desensibilización, que es como el cerebro se vuelve con el tiempo,
menos sensible a la nicotina y con el tiempo va requiriendo más y más cantidad de nicotina. Entonces, esto es que las personas empiezan con un cigarro, luego con dos, luego con tres y empieza a aumentar la cantidad de nicotina porque se empieza a desensibilizar este sistema a ser menos sensible a la nicotina. Otro efecto es el síntoma de abstinencia. Cuando alguien intenta dejar fumar puede experimentar algunos síntomas como por ejemplo el deseo intenso de fumar, la ira, la frustración, irritabilidad, ansiedad, depresión, incluso aumento de peso, que es algo muy interesante que se ha sugerido que probablemente la nicotina dentro de las cosas que pudieran tener interesantes para investigar es precisamente esto que tiene que ver con el peso, ¿sí? Eh, y bueno, entonces ya de aquí es como un antecedente que quise, porque no vi el programa antes, pero quise dar el antecedente. Aquí el tema era, pues, cuáles son los factores genéticos que condicionan a la adicción a la nicotina. Para poder llegar a tener claridad sobre estos factores que pudieran predisponer a la adicción, se tienen que hacer muchos estudios. Entonces, estos estudios tienen que ver con la búsqueda de marcadores. Y de manera general, quisiera ahondar en qué es un marcador. Bueno, como aquí lo menciono, el marcador es un carácter o rasgo detectable, variable, diferenciable entre individuos que permite discriminarlos. Entonces podemos saber que hay marcadores a distintos niveles. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, marcadores morfológicos. Si nosotros vemos en el microscopio diferentes tipos de células, podemos ver que su forma es diferente en un endotelio a un epitelio. Son muy diferentes. Entonces, esos marcadores son morfológicos o fenotípicos. En el caso, por ejemplo, de alguna enfermedad, sabemos que hay marcadores bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, las lactato deshidrogenasas que son muy utilizadas para saber si hay daño en algún órgano, que hay 5 tipos de lactatos deshidrogenasas, y se sabe bien que alguna de ellas se aumenta en un infarto agudo al miocardio o en una enfermedad hepática. Hay determinadas enzimas que se aumentan. Entonces, para muchos clínicos, esos son marcadores bioquímicos que nos dan la señal de que algo no está bien en algún órgano, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa son los marcadores moleculares, que esos marcadores moleculares se refieren a una secuencia de ADN. Ustedes recuerdan muy bien que el ADN pues, está escrito, por así decirlo, en 4 letras, que son bases que representan bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, timina y citosina. Y estas secuencias, hay muchos tipos de secuencias que me dan información a diferentes niveles. Por ejemplo, hay unas que se llaman short tandem repeats, que son repeticiones cortas en tándem, que incluso son utilizadas para la cuestión de la paternidad, ¿cómo se llama? De las pruebas ahí se llaman las pruebas, bueno, les dicen comúnmente pruebas de paternidad, pero es para, ¿cómo se llama? Pues no asignar una paternidad realmente. No puede, una prueba de paternidad no puede decirte es el padre, sino puede decirte que no es el padre. Entonces, también hay otros marcadores que se llaman SNPs o Single Nucleotide Polymorphisms, que son polimorfismos de un solo nucleótido. Que esos marcadores moleculares son muy socorridos antes de la era de la secuenciación y de la era de estudios genómicos a gran escala. Estos polimorfismos de un solo nucleótido eran los que más se estudiaban. Estos STR nos ayudan para, por ejemplo, esos SNP para la detección de ancestría y para inferencia fenotípica.
Estos, como ya lo mencioné, pues son un segmento de ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia se puede además rastrear. Y además puede ser un gen, puede ser una sección de DNA sin función conocida o variación genética como las que les acabo de mencionar aquí, que son los STRs o los SNPs. Y se utilizan a menudo como formas indirectas de rastrear un patrón hereditario de un gen que todavía no ha sido identificado, pero cuya ubicación aproximada se conoce. Este, Como les mencioné, nos da información, o son un marcador molecular de este tipo, nos da información de, por ejemplo, relaciones filogenéticas, o sea, qué tan alejados o cercanos estamos a otros animales, a otras especies. Nos da información sobre la estructura poblacional, o sea, nos dice, por ejemplo, si los de la península de Yucatán son genéticamente diferentes a los que viven en Chihuahua o a los que son del centro de México, por ejemplo, nos puede ayudar a determinar el flujo génico, o sea, nos puede decir si esta o tal población, cuál, cuál es probablemente sus ancestros. Nos da patrones de biogeografía histórica, o sea, sabemos, por ejemplo, que nosotros que fuimos conquistados por los españoles, pues tenemos cierto componente genético español, pero además si nosotros nos vamos a la historia, sabemos que los españoles fueron conquistados varias veces, por ejemplo, por los árabes. Entonces, no es descabellado pensar que en nuestro genoma, además de genes españoles, también puede haber genes árabes. Y esto, o sea, por así decirlo, realmente en nuestro genoma está escrita la historia de cierta parte de la humanidad, ¿no? Otra cosa que ya mencioné, que es que nos da información sobre el análisis de parentesco-relación, que tiene que ver con estas pruebas, ya me acordé, que se llaman pruebas de exclusión de paternidad. O sea, una prueba que nosotros comúnmente conocemos como prueba de paternidad, realmente es una prueba que se llama prueba de exclusión de paternidad porque me puede excluir al 100% al supuesto padre, pero no puede asignar la paternidad al 100%. Eso no es posible, porque hay situaciones en las que, por ejemplo, hay gemelos idénticos, ¿no? Entonces ahí sí es un pequeño problema que tiene este tipo de pruebas. Ahora bien, a partir con relación a estas variaciones, sabemos que en el año 2003, pues hubo una revolución en la cuestión genómica, ya que fue descifrado de manera como completa el genoma humano. Este, y gracias a que se pudo descifrar el genoma completo, pues se tuvo noticia de muchas cosas que no nos esperábamos. Por ejemplo, sabíamos que, o pensábamos que nosotros teníamos alrededor de 100,000 genes y la realidad fue que realmente solo tenemos 20,440 genes. Hasta ahorita, a estas fechas, sabemos que en nuestro genoma hay estos 20,400 genes. O sea, no somos tan maravillosos como se pensábamos que eras o tan complejos en la cuestión de la cantidad de genes que podíamos llegar a tener. Otra cosa que se pudo tener es que este genoma que se descifró realmente funcionó como el genoma de referencia, ¿sí? Este genoma de referencia tiene alrededor de 3 billones de bases, ¿sí? O sea, de esta de adenina, guanina, citosina, titina. Entonces, es importante tener ese gen de referencia porque a partir de él podemos saber si hay diferencias o no. Otra cosa que nos dio la información del genoma fue que gracias a él supimos que los famosos polimorfismos de un solo nucleótido denominados SNPs o SNP por sus siglas en inglés, están en el
aproximadamente en uno de cada 300 bases, o un total estimado de 10 millones dentro de los 3.000 millones de nucleótidos. O sea, es importante esta información porque a partir de ahí nosotros podemos establecer qué tan diferentes somos. O sea, si nosotros decimos que, aunque hay una actualización por ahí que al parecer que este 1%, o sea, nosotros somos 0.1 diferente entre nosotros, entre los que están ahorita tomando esta plática, entre ustedes son 1.1% de diferente. Parece ser que esa diferencia en los últimos reportes ha aumentado un poco. Pero bueno, a lo que voy es que si compartimos el 99.99 del genoma, mientras que este 0.01 restantes son polimorfismos de única base que se conocen con el nombre de SNPs. Y cosas interesantes, por ejemplo, que hay un gen que se llama MC1R. Este gen es el responsable del cabello rojo y las pecas en poblaciones no blancas, y este gen está atrofiado o inactivo. Entonces, que esta inactivación o esta atrofia en este gen en MC1R lleva a que las personas tengan pecas y el cabello rojo. O este otro gen que se llama D11S429DR2 va a determinar el nivel de pigmentación de la piel, así como la resistencia al sol. Otro que es el OCA2, que produce albinismo e influye en la síntesis de melanina. Y otra cosa súper interesante es que se conoció que el 99.45, que tenemos 99.45% de similitud genética con el chimpancé, ¿sí? Entre humano y chimpancé compartimos 99.45% de similitud. O sea, no somos tan diferentes como pensamos, ¿no? Entonces, esto fue la información que nos dio el, el, que se descifrara el genoma humano. Y entonces, después de descifrar el genoma humano, hubo otros estudios que se dedicaron a hacer algo que se llama HapMap. Y este HapMap es un mapa de haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Bueno, es saber cómo cierto cambio en un gen o cierto cambio de nucleótido, este SNP, se puede heredar junto con un cambio. O sea, que se heredan de manera conjunta, siempre van juntos esos. Entonces, hay muchos cambios en el genoma que se heredan en bloque, así se llama. Realmente el HapMap es como el mapa de los cambios que hay a nivel genético que se heredan de manera en forma de bloque o se heredan juntos. Entonces, esta parte es súper importante porque nos permite decir, sabemos que si este cambio en el cromosoma, por ejemplo, en el cromosoma 2 hay un cambio, sabemos que ese cambio va a estar relacionado con un cambio en otro cromosoma porque esto siempre se va a heredar en bloque. Entonces, este HapMap es súper importante. Ahorita voy a seguir hablando de él, pero aquí lo que les quiero mostrar es que estos SNPs que se logró saber qué porcentaje hay entre los individuos, es realmente esos pequeños cambios los que nos dan o que nos hablan de la diversidad poblacional. Como ya lo mencionamos, estos se encuentran por millones en el genoma, siendo la causa de esta diversidad entre los seres humanos. Pero además, estos pequeños cambios que se llaman SNP también confieren mayor o menor susceptibilidad al desarrollo de ciertas enfermedades. Y en el caso de la cuestión de la adicción, no es la excepción. O sea, que estos pequeños cambios están relacionados además con la susceptibilidad o no a ciertas adicciones. Y además abrió el campo para otras nuevas ramas de la medicina o de la genética, como por ejemplo la farmacogenética, porque se sabe que, por ejemplo, hay personas que son
¿cómo se llama? Son, ¿cómo se llama? Cuando respondes mal, son, este, eh, alérgicos, o sea, como que tienen ciertas alergias, por ejemplo, a la aspirina. O sea, para unos la aspirina puede funcionar bien, pero hay personas que incluso tienen como cierto tipo de alergia. Se ha visto también, por ejemplo, en la cuestión de los antibióticos. Hay antibióticos, hay personas que son muy susceptibles a tener como una reacción a la penicilina, por ejemplo. Entonces, todo esto de cómo respondes a cierto fármaco, aquí sí podemos decir que tiene que ver con la cuestión genética. Entonces, por eso se le ha llamado a esta nueva rama farmacogenómica, porque cambios genéticos a nivel en la enzima, que pueden estar degradando o metabolizando estos fármacos, se pueden ver alteradas. Entonces, puede haber medicamentos que no sean completamente metabolizados y no van a hacer el efecto que deben de hacerle al paciente. Entonces, es importante, por ejemplo, en un grupo de 100 personas, si tú preguntas quién es alérgico por ejemplo, a los mariscos, pues seguramente va a haber por ahí alguna persona. Quién es alérgico a la penicilina, por ahí va a haber otra. Quién es alérgico a esto. Entonces, sí podemos saber a nivel fenotípico que somos diferentes en cuestiones de respuesta a los fármacos. Entonces, esto de la diversidad genética tiene que ver con la diversidad poblacional y con la diversidad a la respuesta no solo a que te haga bien un fármaco o no, sino incluso a infecciones. Entonces, por eso es que no es descabellado que exista como cierto componente genético que pueda predisponer a ciertas adicciones, ¿no? Entonces, en esta diapositiva también aquí estoy poniendo esto de que después del HapMap hubo otros dos proyectos. O sea, el proyecto principal fue el de descifrar el genoma completo, después fue el del HapMap y después fue, ahorita creo que está también vigente, es el proyecto de 1000 genomas, que fue entre 2008 y 2012, que contiene genomas de todo el mundo y que esto nos permite tener un catálogo completo de las variaciones genéticas. Y este otro proyecto que es la iniciativa Un Millón Más de Genomas, lo que hace esta iniciativa es que al secuenciar el millón de genomas, se pretende que con esa información se pueda mejorar y prevenir enfermedades y además proponer tratamientos más personalizados y apoyar la investigación. Entonces, todavía se está haciendo algunos proyectos para poder hacer y llegar a este punto que se llama de la medicina personalizada. En teoría, lo que se pretende es que en el futuro cada uno sea atendido de manera personalizada, porque los tratamientos que se te pueden dar o la manera en cómo vas a reaccionar a ciertos tratamientos no es siempre la misma. Tratar de optimizar para que los tratamientos funcionen de una manera mejor. Entonces, llegamos a este punto que tiene que ver con la cuestión de los genes, de las diferencias genéticas, y aquí podemos distinguir que en cuestión de enfermedades, si consideramos que la adicción a la nicotina es una enfermedad, cabe en esta definición, es que hay enfermedades que son genéticas, claramente genéticas, que les dice que tienen un fenotipo monogénico, ya que debido a que que exista la mutación en un gen o alteración en un gen, y con el solo hecho de que ese gen esté dañado, se da la enfermedad. Por eso se llama fenotipo monogénico, porque es un solo gen dañado el que condiciona que se desarrolle la enfermedad. Y esas son las enfermedades que nosotros realmente conocemos como enfermedades genéticas, las que sabemos que son rasgos monogénicos, que son cualitativos y además mendelianos.
Ese es el fenotipo monogénico. Pero existen estas enfermedades que se llaman multifactoriales o complejas, que dentro de las que cabe esta cuestión de las adicciones. O sea, las adicciones vienen siendo como una cuestión de una enfermedad multifactorial o compleja, en la que no es un gen el responsable, sino que es muy probable que sean muchos genes los que están involucrados, ¿no? Y entonces por eso es que se le llama a esta que es un rasgo poligénico, que además es cuantitativo, que no es mendeliano y son multifactoriales o complejas, que es a lo que se le llama fenotipo poligénico. ¿Qué quiere decir aquí? Es importante porque estas enfermedades no están determinadas por la alteración o el cambio de una base en un gen, sino que hay el gen, por así decirlo, A, el gen B y el gen C, que necesitan tener ciertos cambios para poder aumentar la susceptibilidad a desarrollar esa enfermedad. O sea, que van aportando cierto, cierto porcentaje a la susceptibilidad. Entonces, si solo hubiera el gen A en cierta persona, pues la susceptibilidad es menor. Si hay dos, esa susceptibilidad va aumentando. Se le llama riesgo poligénico. ¿Sí? Entonces, ejemplos de estas enfermedades multifactoriales complejas pues son la obesidad, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, el asma. Y en el caso de las adicciones, pues claramente sí entra dentro de un rasgo poligénico y multifactorial además, porque sabemos que la adicción no, el componente genético sí es un componente importante, pero no es determinante. O sea, esto sí queda claro, porque incluso fue una pregunta cuando hice el examen del doctorado, sí me hicieron ahondar mucho en esta cuestión de que la susceptibilidad genética realmente solo es un cálculo de riesgo, no es una predicción, que es algo que debe quedar bien claro. Si hay ciertos genes que ya están descritos que adicionan riesgo a una adicción, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existe un aumento en el riesgo, pero no quiere decir que vaya a tener la adicción por eso. ¿Sí me explico? O sea, como lo menciona, la cuestión de la adicción no es solo, incluso es sorprendente que se haya considerado que la adicción tenga un componente genético, cuando así no se creía que algo así fuera, ¿no? Pero se ha visto que sí lo hay, pero que ese componente genético no es una, ¿cómo se llama? Es un cálculo de riesgo, no es una predicción tal cual. O sea, de que, que si tienes el gen A, B y C, seguramente vas a ser fumador o alcohólico o vas a ser adicto a la cocaína. Eso no funciona así. ¿Sí? Bueno, aquí ahondando un poquito más en esto, como les mencioné, las enfermedades multifactoriales, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Ah. Bueno, las enfermedades multifactoriales complejas, dentro de lo que cabe esta cuestión de las adicciones, pues tienen que ver con cuestiones, con muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que son multifactoriales y se refiere a poligénicas, que son muchos genes que pueden estar alterados. Y por ejemplo, si recuerdan cuando empecé a hablar un poco de la prevalencia de esto de la adicción a la nicotina, que es a lo que es el tabaquismo, les presenté que era más frecuente que los hombres tuvieran más esta adicción. Y bueno, es el claro ejemplo de que, por ejemplo, el sexo sí determina o es un factor de riesgo para ciertas enfermedades y para ciertas adicciones. También la edad, por ejemplo, también es un factor que puede aumentar el riesgo. Las comorbilidades, en el caso de, por ejemplo, el TDA, que hay un artículo que después, a ver si lo puedo mencionar,
algunas enfermedades neurológicas que pueden ser comorbilidades que pueden aumentar el riesgo de fumar y esto conlleva a un mayor riesgo para la adicción a la nicotina. Otro factor súper importante, por ejemplo, es el ambiente. El ambiente está determinando también una parte muy importante en las cuestiones de las, no solo de las enfermedades, sino de las adicciones. Y una cosa súper, súper interesante que a mí me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, el nivel socioeconómico. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, hace una semana precisamente fui a un simposio en donde presentaron datos de más de 15,000 sujetos, una cosa impresionante, un estudio súper bonito. Y una de las variables que pudieron medir para ver qué tanto pesaba era la cuestión socioeconómica y la cuestión incluso del nivel académico, que las personas que tienen un menor académico, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2, ¿no? O sea, digo, posiblemente si nos ponemos a, como dirían, a rascarle, a buscarle cuál, cuál es la relación, por qué el nivel académico tiene que ver con que seas más, con que seas más susceptible a padecer cierta enfermedad. Seguramente van a ir saliendo ciertas cosas que no habíamos considerado o no hemos pensado que son importantes, ¿no? Entonces, en la cuestión de las adicciones viene siendo algo muy parecido, o sea, tanto el nivel socioeconómico, el ambiente, la edad, la parte del sexo y, muy importante, pero no determinante, que eso sí tiene que quedar claro, que es muy importante, pero no determinante, es la parte genética, que es lo que nosotros estamos tratando de platicar aquí. Entonces, estos estudios, o sea, hay muchos estudios que poblacionales en los que podemos considerar estas variables importantes y se pueden sacar los cálculos de riesgo de, por ejemplo, tener solo la primaria para padecer o para determinar mi adicción o para determinar qué tanto pesa para poder tener esta enfermedad o la otra. Hay estudios que van adicionándole el riesgo. Entonces, si tú al final de todo eso tienes todos los riesgos, o sea, tienes el riesgo genético más alto, tienes la edad en la que eres más susceptible a padecer, eres, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, eres hombre, tienes cierto nivel socioeconómico que ya ha sido asociado y además el ambiente con las personas que te juntas, seguramente si son fumadoras o no son fumadoras, y etcétera, etcétera. Entonces tú vas sumando todos estos riesgos y al final lo que vas a tener es un riesgo general que te va a dar mayor susceptibilidad a desarrollar esta adicción o esta enfermedad. Entonces, a lo largo del tiempo siempre se han estudiado, en la cuestión genética siempre ha sido como la duda, ¿no? De muchas enfermedades, de cuál es el fondo genético. En el caso de las adicciones, les comento, de veras es algo sorprendente que no se creía que pudiera haber, ¿no? Y sin embargo lo hay. Entonces, siempre este estudio de la biogenética, por ejemplo, desde el 70, se han hecho estudios como, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en COVID se sabe que había un grupo sanguíneo que era como más resistente, por así decirlo, que los del grupo sanguíneo, no recuerdo cuál era el que se enfermaban menos, pero que hay otros que sí. Entonces, esa variabilidad fenotípica, porque cuando hablamos de grupo sanguíneo estamos hablando de fenotipo, no de genotipo, pero el fenotipo, atrás del fenotipo está el genotipo. Entonces, directamente no es una asociación genética, pero nos daba idea de que había algo ahí, ¿no? Entonces, también se utilizó algo que se llama electroforesis de proteína, el DNA mitocondrial, que también es una cosa muy interesante porque el DNA, nuestro genoma está compuesto por el DNA de la mitocondria, que es propio de la mitocondria, y por el DNA nuclear.
El DNA de la mitocondria se hereda directamente de la madre, no hay de otra, o sea, no hay DNA mitocondrial del padre. Y es por eso que este DNA mitocondrial nos ha permitido rastrear, por ejemplo, esta famosa la Eva, la primer mujer, por así decirlo, en el mundo, ¿no? La Eva mitocondrial se le llama. Porque sí se ha podido, mediante análisis de DNA mitocondrial, rastrear en dónde está la primer mujer que resultó ser en el sureste de África, más o menos por esa zona, que se encontró rastros de la primer mujer, por así decirlo, a nivel genético, estamos hablando a nivel genético, ¿no? Entonces, también algunos estudios de esta variabilidad con el DNA nuclear, en el 2000 ya estábamos hablando de la genómica, ya es algo interesante y sorprendente, de la proteómica también, y en 2010 empezamos a hablar de la epigenética, que ese es un tema también muy interesante en la cuestión de las enfermedades y las adicciones que vamos a mencionar brevemente. Y bueno, en el caso de estos son algunos, lo que se buscaba eran proteínas y enzimas. En el caso del DNA eran los polimorfismos o fragmentos de restricción. Las bacterias tienen enzimas que cortan DNA extraño y esas enzimas para nosotros son como tijeras moleculares. Entonces las utilizamos en el laboratorio para saber si hay, purificamos DNA, sabemos que hay una secuencia X, sabemos qué enzima de restricción corta en tal punto, y entonces así se pudieron hacer muchos estudios. Incluso yo tengo un estudio con esta técnica que se llama RFLP para saber qué diferencias hay entre unos sujetos y otros. Por ejemplo, yo agarraba enfermos de neumonitis y unos controles y yo veía que había un cambio en cierto gen y con estas enzimas yo le ponía enzimas, si cortaba es que tenía el cambio, si no cortaba es que no tenía el cambio y así podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, los minisatélites, actualmente pues ya se habla de secuenciación de microsatélites y los famosos SNPs. Pues todos estos estudios se hicieron para poder determinar si esa variabilidad genética nos ayudaba, nos predisponía a ciertas enfermedades o tenía que ver con algún fenotipo. Pero afortunadamente hace algunos años empezó una tecnología, por así decirlo, o unas pruebas que se llaman GWAS. Y estos GWAS, anteriormente lo que uno, si te imaginas, hay 20,000 genes, ¿no? Y de esos 20,000 genes, ¿cuántos miles de millones de bases hay? Entonces, estudiar en esos genes cada una de esas bases para ver si el cambio de una base condicionaba una enfermedad nos iba a llevar esta vida y otra vida, si seguimos estudiándolos así. Entonces, gracias a todo este avance en la genómica desde que se secuenció el genoma, de los HapMap, estos otros programas que pretenden secuenciar 1 millón de genomas, todo esto nos permitió tener una referencia para poder tener la posibilidad de, en un solo estudio, en un solo estudio, poder tipificar, le llamamos nosotros, o identificar esos cambios en todo el genoma, ¿no? O sea, no solo me voy a ir al cambio de un solo gen, sino que voy a ver cuántos cambios hay en todo el genoma de un solo individuo. Entonces, esto se llama Genome Wide Association Study en inglés. Las siglas son GWAS, se denomina GWAS. Entonces, estos GWAS son estudios de asociación del genoma completo, pero de todos los cambios que hay en ese genoma de todos los sujetos. O sea, por ejemplo, si ahorita le dijera, hay 10 ahí, ahorita que estamos aquí en esta plática, yo puedo tomarle su muestra de sangre y con esa muestra de sangre yo puedo hacer el GWAS de su genoma. Y entonces yo puedo saber estos genes, por ejemplo, que les mencioné, que condicionan para el color de la piel y eso, yo puedo saber ya con las bases de datos que hay, si tú tienes
si tienes un cambio en determinado gen, vas a tener mayor probabilidad de que tengas, por ejemplo, de que seas, un ejemplo, tanto resistente a la insulina, siempre y cuando las otras cuestiones ambientales se junten, tú vas a tener un riesgo X, ¿no? Entonces, ya eso, ya estamos en esa era en la que yo puedo ya, con una muestra de sangre, poder saber todos los cambios, todos los SNPs que les mencioné, que son los cambios de un solo nucleótido, puedo determinar todos los SNPs de tu genoma con estas pruebas. Entonces, ¿qué son estos estudios? Bueno, permiten analizar millones de marcadores genéticos a la vez, o sea, casi todos los marcadores genéticos que podemos tener se pueden analizar con este estudio y son más poderosos que los enfoques tradicionales como la vinculación y los estudios de genes candidatos. Los estudios de genes candidatos son esos estudios que yo les decía, por ejemplo, yo decía, yo que estoy estudiando la fibrosis, pues, por ejemplo, el gen de la colágena. Yo creo que es muy probable que el gen de la colágena tenga una mutación que condiciona a que la colágena que se va a producir sea diferente y que por eso se provoca la fibrosis. Es un ejemplo que se ha estado manejando aquí en el laboratorio, ¿no? Que, con el doctor Víctor, que posiblemente la colágena sea diferente y por eso no se degrada y por eso se produzca. Entonces, yo ahí tengo la opción de decir que ese es un gen candidato. Entonces, yo solo, como no tengo esta herramienta tan poderosa, puedo ir a estudiar todo el gen de la colágena para ver si hay algún cambio que condiciona que cuando se traduzca la proteína sea diferente y eso no le permita que se degrade. Entonces, para poder hacer estudios de genes candidatos, nosotros tendríamos que hacer suposiciones biológicas de qué, qué proteína o qué gen de tal proteína puede estar alterada. Por ejemplo, en las cuestiones de las adicciones, los receptores nicotínicos eran un ejemplo o un blanco perfecto. Si no hubiera este tipo de estudios, era un blanco perfecto para estudiar. Ver si alguna alteración en estos receptores nicotínicos puede condicionar a que tengas mayor adicción a la nicotina. Este, bueno, entonces, gracias a estos, el objetivo de estos estudios es identificar las variantes genéticas comunes que contribuyen a enfermedades comunes, descubrir nuevas vías biológicas implicadas en enfermedades, mejorar la comprensión de la etiología de enfermedades y desarrollar al final nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento. Entonces, realmente es lo que pretenden este tipo de estudios. En el caso de la adicción, pues es súper irrelevante, súper relevante más bien. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para realizar este tipo de estudios? Bueno, primero se tienen que seleccionar los casos y controles. En el caso, por ejemplo, de la adicción a la nicotina, pues tendríamos que tomar algunos sujetos que son adictos y otros que a lo mejor, por ejemplo, dejaron de fumar o que nunca han fumado. Tendríamos que tener dos grupos, ¿no? Uno de mis casos y otros de mis controles. Estos estudios típicamente lo que hacen es comparar individuos con una enfermedad, los casos, y los individuos sin la enfermedad, que son los controles. Después de esto, lo que se hace es el genotipificado, que se mide la presencia o ausencia de variantes genéticas de cada individuo. Entonces, una vez que yo tengo el DNA, lo que hago es hacer las pruebas ya en unas slides, que es donde están todos los marcadores que se van a explorar. Y ya con esto, una vez que yo haga también algo que se llama control de calidad, que es aquí donde se eliminan muestras o que no están bien genotipificadas o que tienen baja calidad o que no se pueden determinar bien ciertos marcadores, se van eliminando. Y después se hace un análisis estadístico para identificar ya como tal las variantes genéticas que se asocian o no a cierta enfermedad o condición. Y lo más importante de este tipo de estudios, como son a gran escala, es que se tiene que haber una réplica en otra población. O sea, si yo encuentro, por ejemplo, que hay algunos genes que sí están asociados con el consumo de nicotina, con el aumento del consumo de nicotina, estos genes que encontré, tendría que yo buscar otra población para replicar y entonces estar
al 100% seguro de que efectivamente el cambio o ese polimorfismo o ese cambio genético puede condicionar a que se aumente el riesgo a desarrollar cierta condición, ¿no? Y después de este pues, GWAS, pues se hacen algunos estudios ya funcionales, o sea, tenemos que saber si ese cambio genético tiene repercusiones a nivel de la proteína y saber si, por ejemplo, esa proteína en ese cambio ese cambio genético condicionó a un cambio en la proteína y, por ejemplo, si ese cambio en la proteína lo hace que sea más fácil que se fosforile, que se acetile, que se degrade en esa región en especial, entonces buscar un mecanismo biológico, se escucha medio redundante, pero un mecanismo biológico lógico que me explique el por qué ese cambio a nivel genético repercute en que se modifique esa proteína y que me dé algunas asociaciones fuertes. Lo curioso de esto es que ha habido resultados en regiones que no codifican para proteína. Entonces, un gen como tal tiene muchas regiones que son importantes para su regulación. Hay una zona que se llama región promotora y las otras regiones que son intrones y exones. Dentro de estos hay algunos que son los intrones, son los que no codifican para nada. Y entonces se ha visto también que cambios en esos intrones pueden estar aumentando el riesgo a ciertas enfermedades. Entonces, suena como bastante ilógico, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué el cambio en algo que no codifica para una proteína o me está dando un factor de riesgo? Entonces, ahorita les voy a contar más, esto tiene que ver con una cuestión que se llama epigenética, pero la cuestión de los cambios en las regiones promotoras son regiones en el gen que ayudan a que una vez que se da un cierto estímulo, en esas regiones es como el switch de prendido y apagado. Entonces, cierta molécula llega o proteína llega y se pega en esa región y esa es una señal para que se prenda la expresión de esos genes. Puede ser que otra venga, se pegue y lo que hace es que apague la expresión de esos genes. Y eso ya tiene repercusiones biológicas a nivel o repercusiones funcionales a nivel biológico. ¿Qué hora es? Ok, sí tenemos tiempo. Ok, entonces, los análisis de un GWAS para saber si hay mayor susceptibilidad o no, o ciertas variantes genéticas predisponen a ciertas conductas, los resultados se van a mostrar en algo que se llama el Manhattan Plot. Es una gráfica que más o menos se parece mucho a lo que es una fotografía o el reflejo, si ven aquí el reflejo en el agua de los edificios que hay en Nueva York, en Manhattan. Por eso es que se le llamó Manhattan Plot, porque se parece mucho al reflejo que hay aquí en el agua, a los datos que me da esta gráfica. Entonces, la gráfica nos muestra cada una de estas bolitas es un SNP o es un polimorfismo de un solo nucleótido y entonces hay por medio de análisis estadísticos, si rebasan cierto umbral, nos quiere decir que en específico ese SNP o esa bolita que representa un SNP es estadísticamente significativo. Lo que pudiera ser que ese pequeño cambio en el gen está relacionado con el aumento de cierta enfermedad. En el caso, por ejemplo, del nicotina, pues estaremos viendo por aquí, por ejemplo, en el cromosoma número 13 vemos que hay varios SNPs que están aumentados. Eso quiere decir que esos están asociados con el riesgo, ¿no? Entonces, estas variantes genéticas asociadas con la enfermedad se llaman hits, o sea, cada puntito es un hits. El tamaño del efecto de una variante genética indica la fuerza de su asociación con la enfermedad y es importante considerar las posibilidades de falsos positivos y estos resultados deben integrarse con otros datos biológicos para comprender mejor la función de las variantes genéticas, que era lo que yo les decía. Si cae en una región que codifica, o sea, que va a repercutir en la estructura de la proteína, pues es mucho más fácil encontrar cuál es la función de ese cambio a nivel biológico. Pero si cae en una región que no codifica, que no sabemos nada, entonces hay que buscar qué es lo que nos está diciendo.
Entonces, estos estudios lo que hacen es que nos dan, como son muchos polimorfismos, como yo les mencioné aquí en esta otra diapositiva, aquí, no, aquí podremos explorar un solo gen y ver que hay un cambio y nos va a dar un riesgo. Pero ¿qué pasa cuando yo no exploro solo un gen, sino exploro miles? O sea, en este tipo de estudios no estoy estudiando ni siquiera uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son miles de cambios genéticos que estoy analizando al mismo tiempo. Entonces, en estos estudios, lo que hay, lo importante es hacer la predicción del riesgo mediante el cálculo de algo que se llama score de riesgo poligénico. ¿Qué es esto de un score de riesgo poligénico? Bueno, pues es simple y sencillamente sumar los riesgos de todos los SNPs que salieron asociados a esa condición, por ejemplo, de la adicción a la nicotina. Entonces, veo que en el grupo de adictos me salieron 10,000, no sé, 1,000 genes que están pasando el umbral de significancia y esos 1,000 genes están asociados. Y entonces yo a cada gen asociado le calculo el riesgo. Y ya después de calcular el riesgo individual, en teoría debería de hacer la suma de esos riesgos y eso es lo que me da el riesgo poligénico. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, aquí me está dando el ejemplo de algunos SNPs. Yo cuando sumo estos riesgos, me va a dar que hay algunos individuos que que tienen un alto riesgo y algunos que tienen bajo riesgo. Aquí esta diapositiva es súper importante porque muchos de los estudios que se han hecho para la cuestión de la adicción a la nicotina pudieron haberse hecho, por ejemplo, de manera o con la estrategia de gen candidato, que es solo yo asumo que tal proteína tiene alguna relación y entonces voy a estudiar los genes de esa proteína para ver si hay algún cambio así. Pero con esta tecnología lo que yo hago es ver todo el genoma, ver todo el genoma. Entonces, hay muchos alelos, así se llaman, o esos cambios, pequeños cambios de nucleótidos, que son variantes raras, pero las variantes raras tienen un efecto mayor. ¿Sí me explico? O sea, es difícil encontrar esas variantes, pero cuando se encuentran esas variantes, generalmente son las variantes que tienen a repercutir en un mayor efecto. Y para poder encontrar estas variantes raras que tienen aquí vean aquí, alelos raros, yo les digo variantes raras, para poder, que son estas las que tienen un mayor efecto sobre la susceptibilidad al desarrollo de cierta condición. Y las variantes que son más comunes, que tienen frecuencias más altas, no tienen efectos tan grandes. Entonces, vemos por un lado que lo que es más raro tiene efectos grandes, lo que es más común tiene efectos pequeños. Entonces, yo puedo encontrar las comunes, hacer suma y hacer cálculo de riesgo, pero ¿qué pasa si encuentro estos alelos que son raros pero que tienen efectos grandes? ¿Cómo le puedo hacer para encontrarlos si son poco comunes, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de lo que se está desarrollando últimamente, que son este tipo de estudios, es que estos GWAS, estos análisis de todo el genoma, deben de hacerse en poblaciones, en tamaños o en una gran cantidad de sujetos. No puedes tú pretender buscar variantes raras con 100 sujetos, con 200, porque no las vas a encontrar. Tendrías que tener una N enorme, estamos hablando de miles de sujetos, para poder encontrar esas variantes raras que tienen efectos grandes. Por eso los GWAS en los que tú buscas efectos fuertes, o sea, que casi este gen y si están presentes, me va a condicionar a que tenga esta adicción, es en poblaciones muy grandes. Tienen que hacerse en miles de sujetos para poder hacer datos que sean verdaderamente válidos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos
el resumen de la estadística de los GWAS es ir sumando, por ejemplo, el alelo A me da 1.5 de riesgo, el C me da menos 0.5, el T me da más 2, el A menos 0.5. Entonces yo hago el cálculo de estos riesgos, los sumo, y entonces voy teniendo, por ejemplo, el riesgo poligénico para el individuo 1 va a ser de 5, en este caso de 5. Para el individuo 2, su riesgo poligénico va a ser de 2. Para el individuo 3 y 4, los riesgos son negativos. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente se esté protegiendo. El hecho de que tú tengas esta variante que tiene riesgos negativos es una señal de que probablemente te esté protegiendo de esta enfermedad o esta adicción, ¿no? Entonces, sí hay, es importante que sepamos esto. Al final, estos riesgos, por ejemplo, en el caso de este trabajo que hicimos con COVID, nos nos señala más bien en dónde están esos polimorfismos. Por ejemplo, aquí, este gen que se llama CYP4B, el cambio es en esta nomenclatura que se llama RS, es 10890422. Este cambio es el cambio de una base y lo que nos está dando es cierto riesgo. Y entonces vean, por ejemplo, en este caso son, aquí son infección por COVID, COVID grave y solo hospitalizados. Los que tienen este color como rojo o naranja, que tengan este polimorfismo, pues tienen más riesgo de ser, de tener COVID grave. Por ejemplo, aquí hay algunos que tienen COVID grave. Y vean, por ejemplo, aquí una gran cantidad de genes que tienen que ver con interferón, ¿no? Hay otros dependiendo del cromosoma, aquí está el cromosoma 1, 2, 3. Entonces, en los estudios de GWAS para la adicción a la nicotina, que no encontré una imagen tal cual, pero que se podría hacer, es determinar qué genes son los que tienen mayor riesgo para desarrollar la adicción a la nicotina. Este, en este caso, la presión genética de la adicción es que hay una dificultad de encontrar estas asociaciones individuales entre un gen y el comportamiento como el adictivo, porque resulta de un carácter complejo y multifactorial. O sea, no es que no exista, sí hay, pero sí ha sido complejo. Bueno, complicado. La carga genética influye principalmente en el paso del consumo a los problemas de adicción. En conjunto, los factores ambientales y los efectos de la propia sustancia. O sea, hay una sumación, por así decirlo. Y se han propuesto mecanismos que vinculan el entorno social temprano con cierta programación epigenética. O sea, esta es la otra parte que yo les quería mencionar, que ahorita está muy de moda hablar de la parte de la predisposición genética, pero hay otra rama de la genética que se llama epigenética. Y la epigenética no tiene que ver con cambios a nivel del DNA de estos SNPs, tiene que ver con alteraciones sobre el DNA. Por ejemplo, metilaciones o, cambio, o cierta adición de grupos. Por ejemplo, en sí el cigarro tiene muchas sustancias que pueden modificar epigenéticamente al genoma. ¿Qué quiere decir? Con tantas sustancias pueden haber puede suceder que se pegue, que se metile, que se acetile, que se unan ciertos grupos químicos al DNA y esto va a repercutir en que se expresen o no se expresen ciertos genes que van a repercutir a su vez en que se tenga una adicción mayor o menor. O sea, ya se ha visto que también la parte epigenética, no solo la parte genética, sino la parte epigenética también es importante para esos procesos, ¿no? Entonces, la epigenética viene desde incluso, por ejemplo, qué comemos. O sea, y lo que comemos no tiene nada que ver con la secuencia de DNA que tenemos, pero sí repercute si yo como muchos embutidos o muchos alimentos procesados, pues seguramente esos grupos químicos que están en el alimento en algún momento pueden llegar a modificar la cuestión de la información genética, porque puede apagarla o prenderla, ¿no? Puede ser que la pueda apagar. Por ejemplo, las cuestiones de envejecimiento, que está muy de moda estudiar envejecimiento, se ha visto que dos
dos sujetos, dos gemelos que tienen, no sé, entre 80 y 90 años, les extraen les extraemos, no sé, los cromosomas de las células sanguíneas y podemos ver los cromosomas, qué tan metilados están dependiendo de la edad que tienen estos sujetos. Por ejemplo, a esos gemelos se les midió la metilación en los cromosomas y a la edad de 5 años, pues se ve claramente que no hay no muchas zonas metiladas. Pero tomas esos cromosomas a los 95 años y ves que está altamente metilado. Entonces, esas cuestiones de metilación y bueno, en el caso de acetilación también, que es otra cuestión epigenética, en el caso de la metilación, cuando se metilan los genes, generalmente condiciona a que se apaguen. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los cromosomas de unos niños de 5 años no están tan metilados como los cromosomas de unos sujetos de 90, 80 años. Entonces, esta cuestión de todo lo que respiró, todo lo que fumó, todo lo que comió, todo incluso hasta lo que la manera de pensar a veces repercute en esto. O sea, más bien que a veces cuando hablamos de genética pensamos que los genes determinan lo que somos, pero al parecer la cuestión ambiental es lo que determina que nuestros genes expresen o no se expresen. ¿Vale? Entonces, en cuestión de la predisposición genética a la adicción, se sabe que a diferencia de la investigación sobre la base genética de enfermedades mentales, la influencia de los genes en la conducta de fumar es reciente, novedosa y preliminar. A pesar de la complejidad y heterogeneidad de los fenotipos relativos al tabaquismo, se ha estudiado los genes que protegen o aumentan el riesgo de que se presente la conducta de fumar. Entonces, esto es lo mismo que yo les estaba diciendo, o sea, por eso es importante saber de este tipo de estudios, ¿no? Entre todas las influencias genéticas, una de las más firmemente establecidas como precursora del desarrollo de patrones de abuso de sustancias es la que predispone a una conducta impulsiva, desinhibida y poco reflexiva, y esta tendencia genéticamente determinada solo se expresa como conducta disfuncional y favorecedora de la adicción en presencia de determinadas circunstancias ambientales, pero no en otras. O sea, a lo que voy, o sea, sí es importante la parte genética, pero no es una cuestión determinada, que es lo mismo que vengo diciendo. Es más importante la parte a veces ambiental que la parte genética, pero no quiere decir que no sea relevante su estudio, claro. Entonces, hay algunos genes que se han relacionado con la adicción a la nicotina, que por falta de tiempo, que realmente esta era la parte medular, no alcancé a poner punto por punto, pero sí quiero mencionar que estos genes, por ejemplo, CHRNA5, el 3 y el 4, que codifican para subunidades de los receptores nicotínicos, están influyendo en la adicción. Además, hay otro que se llama CYP2A6, que también tiene que ver con ¿cómo se llama? Aumenta cierto riesgo y que tiene que ver con el metabolismo, cómo se metaboliza la nicotina, que es un citocromo. Estos otros dos, que es el DRD2, es el CA6A3, que es un transportador de dopamina que está relacionado con los sistemas dopaminérgicos y de recompensa. Y bueno, lamentablemente me hubiera gustado abordar bien otros 4 artículos que hablan sobre por así decirlo, otras enfermedades mentales como el déficit de atención y su relación con el consumo del tabaco, algunas como la depresión y eso. Si gustan y me dan un poco más de tiempo, les podría platicar más adelante de estas, ya del gen tal, del cambio tal, con tal comorbilidad, con tal riesgo de ser adicto a la nicotina.